Saludos, estamos de vuelta con el tema número 4 de física de cuarto año. El tema de hoy será movimiento rectilíneo uniforme en el plano. Tema de hoy vamos a analizar diferentes tópicos. El primero vendría siendo qué es el plano cartesiano. También estudiaremos algunos conceptos básicos, veremos qué es el movimiento rectilíneo uniforme en el plano. Vamos a aprender con la construcción y el análisis e interpretación de las gráficas y por supuesto cómo se utiliza todo el contenido, todo el conocimiento que vamos a adquirir. Comenzando, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano sencillamente es la unión de dos rectas perpendiculares que dividen un plano como tal en cuatro cuadrantes, es decir, una representación gráfica. Como se ve a mano derecha, allí se aprecia los cuatro cuadrantes. Del lado derecho está simbolizada la parte positiva, derecho y hacia arriba. Ahora, para darle nombre a estas rectas, la recta vertical la vamos a llamar el eje de las Y u ordenadas. El eje de las X va a ser el eje horizontal y también se le llama de las abscisas. Ahora, ¿cuál es la finalidad o por qué uno construye este tipo de plano? Bueno, la finalidad del plano cartesiano es sencillamente describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por un sistema de coordenadas, que ya pronto vamos a aprender a usarlo. Pero antes de aprender a usarla necesitamos entender algunos conceptos básicos. El primero de ellos vendría siendo ¿qué es un par ordenado? Un par ordenado es sencillamente una pareja de objetos matemáticos en las que se distingue un elemento de otro. Es decir, como se ve en la ilustración de mano superior derecha, allí el elemento A es un par ordenado porque tiene una pareja de objetos matemáticos, pueden ser unos números, que vendría siendo X, representando como número, y Y, otro tipo de número. Por ejemplo, en esa gráfica, allí está representando A como punto 6,4. 6,4. Ya adelante vamos a aprender a cómo leer este tipo de gráfico. Ahora, si ya sabemos que es un par ordenado y tenemos un conjunto de pares ordenados, ¿cómo nosotros lo vamos a recopilar? Bueno, para eso está la tabla de datos. La tabla de datos no es más que una recopilación de la información en forma de pares ordenados. Como se muestra en la ilustración, la tabla de datos es sencillamente eso, una tabla donde se va a ir registrando toda la cantidad de información, llámese numérica, llámese, en fin, información matemática que vamos a hacer uso de eso. Adicionalmente, en los gráficos también es común hacer el uso de un elemento matemático que son los vectores. En la física se define como un segmento de recta, como se aparece allí en pantalla, el cual se encuentra situado en el espacio. En el tema anterior hablamos muy poco sobre los vectores, sin embargo aquí vamos a hablar un poquito que los vectores, la característica de estos elementos matemáticos es que posee una dirección, posee un sentido y también una magnitud o un módulo. Tiene un principio y tiene un final, que es el punto de aplicación. Esto en el curso de matemáticas normalmente se ahonda más en este tema. Sin embargo, aquí en física vamos a utilizarlo más como una herramienta, más sin embargo no vamos a profundizar mucho sobre este tema de los vectores. Bien, teniendo esos conceptos claros, ahora podemos profundizar un poco más sobre lo que es un movimiento rectilíneo uniforme en el plano. ¿Qué vendría siendo eso? Bueno, no es más que la representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, donde nos permite el análisis de los datos, encontrar ciertas relaciones y las tendencias entre las magnitudes analizadas. Por lo tanto, no es más que una representación gráfica del fenómeno que estamos estudiando, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de gráficos nosotros podemos utilizar? Bueno, para cada tipo de movimiento se poseen unas gráficas características que nos permiten clasificarlo de manera visual el movimiento. En primer lugar tenemos la gráfica de posición-tiempo y en la segunda gráfica de rapidez con respecto al tiempo.
Entonces, vamos a ver cómo se construye, cómo se analiza y cómo se interpreta este tipo de gráficas. Y para eso vamos a comenzar con la primera, la gráfica distancia-tiempo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, como muestra tenemos la gráfica que está allí en pantalla, en la cual nos permite estudiar cómo sigue una trayectoria recta, importante, en la cual recorre distancias iguales en tiempos iguales. Recordemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, con los mismos conceptos que hemos trabajado en el video anterior. Entonces, allí podemos ver cómo se representa en la gráfica dicho movimiento, y en la tabla de datos que aparece en la parte de abajo, allí están la información de la distancia y la información del tiempo que ha surgido de este experimento o este fenómeno. Ahora, ¿qué podemos extraer de este tipo de gráfica? Bueno, que la pendiente de la recta de esa gráfica de movimiento rectilíneo uniforme nos va a dar el valor de la rapidez o de la velocidad, como lo hemos hablado. Recordando de que la pendiente de la recta no es más que la relación entre dos puntos. Tenemos el punto A, que vendría siendo Y2 y X2, y un punto B, que vendría siendo Y1 y X1. Por lo tanto, la velocidad vendría siendo X2, distancia 2, menos X1, distancia 1, entre el tiempo 2 y el tiempo 1. Si lo estudiamos un poquito más a fondo, esta misma ecuación ya la hemos utilizado. No es más que la velocidad igual a la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es la misma ecuación, solo que aquí lo estamos trabajando de manera gráfica. La segunda gráfica que podemos utilizar o que podemos analizar vendría siendo la gráfica de rapidez-tiempo. Como es notorio, si estamos trabajando en movimientos rectilíneos, se supone que la velocidad será constante a lo largo del tiempo, por lo que nosotros podemos visualizar cómo esa velocidad se va a mantener de manera constante y cómo simplemente va a ser una recta horizontal paralela al eje X y siempre va a mantener su valor a lo largo del tiempo analizado. En la parte de abajo podemos observar los datos de velocidad y del tiempo. Muy bien, ¿para qué nos sirve este tipo de gráfica? Bueno, nos sirve porque el área de rectángulo formado por la base, que vendría siendo el tiempo, multiplicado por la altura, que vendría siendo la velocidad, nos va a proporcionar la distancia recorrida por el móvil. De manera que nosotros sabemos que el área de un rectángulo no es más que la base por altura, y si el área corresponde a la distancia es igual al tiempo por la velocidad. Nuevamente, la misma ecuación que estamos trabajando desde el video anterior. Ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar este tipo de gráficas? Bueno, para eso vamos a hacer el uso de algunos ejercicios planteados, como por ejemplo los que están aquí en pantalla. El primero nos proporciona una tabla de datos y ya se realizó el gráfico, y nos dicen que un barco se desplaza según se indica en la tabla de datos y se desea conocer una serie de información pertinente. Observamos en la gráfica, allí está el tramo, una gráfica de distancia versus tiempo, y en cada segmento fue un tramo de dicho barco. Lo primero que nos preguntan es calcular la rapidez entre 0 horas, es decir, desde el comienzo de la travesía hasta que han transcurrido 0,2 horas. Después nos piden calcular la rapidez entre el segmento A y B, después BC y después CD. Luego, ¿qué se puede analizar con respecto a lo anterior? ¿Cuál es la distancia total recorrida? ¿Cuál es el desplazamiento total? Que ya hemos visto que distancia recorrida y desplazamiento total son dos términos diferentes. Y por último, ¿cómo se pasaría la información a una gráfica de velocidad con respecto al tiempo? Para eso vamos a comenzar con la primera, que es calcular la rapidez entre 0 horas, es decir, desde el comienzo de la travesía, a 0,2 horas.
Recordando, estamos trabajando una gráfica de distancia versus tiempo, por lo tanto la pendiente de la recta que estamos analizando, olvidándonos el resto de lo que está sucediendo en la gráfica, que vendría siendo del tramo de 0 a 0.2 horas, nos dice que la pendiente vendría siendo igual a la rapidez, de manera que la velocidad vendría siendo igual al punto, que vendría siendo 72 kilómetros, menos en la posición inicial, que son 37 kilómetros, dividido entre el tiempo que transcurrió, que fueron 0,2 horas, dando como resultado que la velocidad en ese tramo es de 175 kilómetros por hora. Seguidamente, en la sección número 2, nos indican que, o nos piden calcular la rapidez entre el segmento AB, BC y CD. Nuevamente estamos calculando las pendientes de esos segmentos de recta que tenemos. Para el segmento AB, como la pendiente es 0, es decir, es una recta paralela al eje X, es decir, horizontal, y a su vez la posición se mantiene constante, porque se mantiene a una posición de 72 kilómetros y la posición final también es igual, por lo tanto su velocidad es 0, de manera que está en reposo. Para el segmento BC observamos que está creciente, va desde un punto 107 kilómetros menos 72, que es la posición inicial, y el tramo de la hora vendría siendo 0,5 menos 0,4, dando como resultado 350 kilómetros. Ahora resulta algo curioso que en el tramo CD la recta va decreciente, de manera que la posición final es 37 kilómetros, pero la posición inicial es 107. El tiempo sí, el tiempo final es mayor que el inicial, normal, pero la velocidad final vendría siendo igual a menos 700 kilómetros por hora. ¿Qué nos indica esto? ¿Por qué hay uno que es 0? Porque hay uno que está positivo y otro que está negativo. Bueno, en la pregunta 3 nos dicen ¿qué se puede analizar con respecto a lo anterior? Bueno, en el segmento AB, ese segmento es paralelo al eje X, es decir, al tiempo, de manera que tiene una rapidez nula, es decir, que el movimiento está detenido o está en reposo. En el segmento BC, que está ascendente, el barco nuevamente retoma su marcha, viajando a una velocidad constante de 350 km por hora. Pero en el tramo CD, el barco tiene una velocidad negativa de menos 700 km por hora. ¿Qué significa esto? Que está regresando al punto de partida, es decir, está retrocediendo a esa velocidad. Ahora, ¿cuál es la distancia total recorrida? Bueno, la distancia, si recordamos, es la sumatoria de todos los tramos que se realizó. De manera que hay que ir contando o sumando cada tramo de cada segmento que realizó dicho barco. Tenemos el primero tramo que vendría siendo desde la posición inicial hasta el punto A, que partió estando a una distancia de 37 kilómetros y finalizó con una distancia de 72, de manera que la posición final menos la inicial, 72 menos 37, dará como resultado 35 kilómetros. Ese tramo abarcó 35 kilómetros. Luego, desde el punto A hasta el punto B, como el barco estuvo detenido, estaba en reposo, no recorrió distancia, por lo que el tramo de A a B corresponde a 0 kilómetros. Seguidamente, desde el punto B hasta el C, se desplazó partiendo de 72 kilómetros, llegó hasta 107 kilómetros, de manera que ese tramo de posición final 107 menos posición inicial 72 vendría siendo 35 kilómetros también. Y finalmente en el tramo CD viajó desde 107 kilómetros menos 37 kilómetros,
que estaba ahora en la posición final, donde el tramo recorrido fue de 70 kilómetros. De manera que la distancia total recorrida, es decir, la sumatoria de cada tramo, no es más que 140 kilómetros. Esa fue la distancia recorrida por el barco, 140 kilómetros. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento total? ¿Cuánto se desplazó? Ahí la respuesta es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque aquí nosotros ahora tenemos que tomar en cuenta el signo de acuerdo a la dirección del desplazamiento. Es decir, hay que realizar una suma algebraica de cada uno de los tramos. Nuevamente ya hicimos esos cálculos de cuánto fue la magnitud de cada uno de los tramos. Tenemos que del punto de partida al punto A fueron 35 kilómetros positivo porque estuvo avanzando el barco. En el segmento AB fueron de 0 kilómetros, estuvo en reposo. Del tramo BC nuevamente avanzó el barco 35 kilómetros más, pero en el trayecto CD, como tuvo velocidad negativa, es decir, que el tramo de CD, la pendiente fue negativa, observamos que los kilómetros recorridos, su signo es negativo. ¿Por qué? Porque se estaba regresando al punto de partida. De manera que el desplazamiento total no es más que la suma algebraica de cada uno de ellos, es decir, 35 más 0 más 35 más, entre paréntesis, menos, porque una suma algebraica, 70, donde se suma todo da igual a 0 kilómetros. Y es lógico que de 0 kilómetros, porque si observamos en la gráfica, ¿de dónde partió el barco? De una distancia de 37 kilómetros. ¿Y en qué punto terminó? Es decir, en el D, también a 37 kilómetros. Partió del mismo sitio y llegó al otro, a igual. De manera que se da a entender que el móvil, es decir, el barco, regresó al punto de partida. Ahora, ¿cómo nosotros pasaríamos la información de la gráfica de distancia contra el tiempo a una gráfica de velocidad con respecto al tiempo? Bueno, aquí ya se facilitaron los cálculos, pero sencillamente, como ya nosotros hemos calculado las velocidades de cada uno de los tramos en el apartado B, entre el A y el B, ahora nosotros podemos representarlo gráficamente. Si ordenamos toda esa información en una tabla de datos, como se muestra en la pantalla en la parte izquierda inferior, eso lo colocamos en la gráfica. Allí podemos observar una serie de rectángulos que nos facilitan visualmente cómo fue el recorrido en cuanto a la velocidad. Y efectivamente en el primer tramo observamos que mantuvo una velocidad constante de 175 kilómetros, después tuvo una velocidad nula, estuvo en reposo entre 0.2 a 0.4 horas, para luego retomar instantáneamente, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, retomó una velocidad de 350 kilómetros y luego decae a una velocidad negativa de 700 kilómetros por hora. Siguiente ejercicio que nos pide cómo se pasaría la información a una gráfica de distancia sobre tiempo sabiendo que parte del origen. ¿Qué tenemos? Tenemos una gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Ahora, tenemos esa gráfica allí y nos solicitan que de esa gráfica de velocidad con respecto al tiempo la pasemos a distancia sobre tiempo. ¿Qué hacemos? Bueno, como se ha estudiado, para ello nosotros necesitamos saber cuánto fue la distancia recorrida con respecto a esa velocidad y el tiempo que ha sucedido. Para facilidad de cálculo, lo mejor es dividir por áreas o por regiones para así facilitar los cálculos. ¿Cómo estaría? Como en la parte derecha inferior, allí vemos que tenemos 4 áreas sombreadas, X1, 2, 3 y 4, y cada una de ellas se va a realizar el cálculo para hallar la distancia recorrida por dicho móvil. Si vemos entre las 0 horas, es decir, el comienzo, y 2 horas que tenemos X1, el móvil viaja a 90 km por hora
por 2 horas, que fue el trayecto. Multiplicándolo daría como resultado 180 kilómetros, es decir, que ese móvil durante esas 2 horas se desplazó 180 kilómetros. Ahora, entre las 2 horas y 4 horas, como la velocidad es nula, es lógico que no haya recorrido ninguna distancia, por lo tanto la distancia recorrida fue de 0 kilómetros. Entre 4 horas y 6 horas, como su velocidad es negativa, menos 60, da a entender de que la distancia recorrida, o el desplazamiento mejor dicho, vendría siendo de menos 120, porque se estaba regresando. Y luego entre 6 horas y 10 horas, nuevamente retoma su movimiento hacia adelante y va a una velocidad de 30 km por hora durante 4 horas, hasta 120 km por hora. De manera que, teniendo los datos de cada una de las distancias recorridas y haciendo una recopilación con una tabla de datos, se puede extraer que de una tabla de una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, tenemos ahora la gráfica de distancia contra el tiempo. Como se puede ver, tenemos un primer tramo, un segmento que va de pendiente positiva, luego una recta horizontal paralela al eje X, demostrando que estuvo en reposo durante un tiempo, luego una velocidad negativa, una distancia negativa, dando a entender que tuvo una velocidad negativa, es decir, que estuvo regresándose de la punta de partida, para luego nuevamente impulsarse con una pendiente positiva, es decir, que tuvo una velocidad positiva y fue hacia adelante. Eso ha sido todo, muchas gracias. Luego de este video, ahora presentaremos movimiento rectilíneo uniformemente variado.